¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, a ver, yo sé que vosotros queríais un vídeo, que queríais verme al completo, pero no va a poder ser porque no es un rollo y no se dan las condiciones. Así es que os tendréis que conformar con mi voz. Podéis imaginarme en bikini y así, pues bueno, la cosa mejora un poco en vuestra imaginación. Bueno, vamos a ir con el tema de Mars. Entonces, a ver, os voy a, os voy a comentar. Este es el esquema completo del tema entero, ¿vale? En este vídeo, que va a ser largo, yo voy a explicar, digamos, la introducción, que es esto, y luego el materialismo histórico, el humanismo marxista y el proyecto transformador de la sociedad. Estas tres cosas son los tres temas o las tres partes, las tres posibles preguntas largas, por ejemplo, en un examen de BAU. ¿De acuerdo? Sobre todo estos dos, porque esto realmente no está en el temario especificado, pero hay que contarlo porque hay que contarlo. Bueno, el esquema os lo voy a mandar por correo. Cuando os mande el enlace de este vídeo, pues os mandaré el esquema y también os mandaré el contexto histórico ya redactado para que no tengamos que preocuparnos de él. ¿Vale? De todas maneras, pues si tenéis que o queréis copiarlo porque vosotros prefiráis tenerlo en vuestro cuaderno, pues ahora es el momento de darle al pause, como otros muchos momentos que va a haber en el vídeo y nada, y copiarlo si os parece. Así es que venga, yo voy a empezar ya con el tema, ¿vale? Bueno, como os he dicho, son tres temas: el materialismo histórico, el humanismo marxista y el proyecto transformador de la sociedad, que es el paso del capitalismo al comunismo. Ya sabéis que Marx es quien creó, quien fundó el comunismo, ¿vale? Bueno, el contexto histórico. A ver, del contexto histórico, yo aquí en la grabación, en el vídeo, no os voy a contar prácticamente nada, porque lo tenéis redactado aparte y, y no sé cómo deciros, no tiene mucho sentido que yo ahora pierda aquí un montón de tiempo contándoos algo que vosotros para el examen tenéis que aprendéroslo y ya está. Marx, como habéis visto, vivió entre 1818 y 1883, entonces vivió en el siglo XIX y vivió en plena revolución industrial. Él nació en Alemania, aunque luego estuvo viviendo en Bruselas, en París y al final en Londres, y casi toda su vida, bueno, buena parte de su vida, digamos, activa, filosófica y como economista también la pasó en Londres. Y, y él estuvo siempre preocupado por las condiciones de vida de lo que llamaba los proletarios, que son los obreros industriales. Él estaba en la revolución industrial, entonces sabéis que en esa época los derechos sociales eran mínimos, entonces la gente trabajaba en unas condiciones muy lamentables, muy deplorables, muchísimas horas por un salario mínimo y en fin, era gente que lo pasaba realmente muy, muy mal. Entonces, Marx, igual que otros muchos, porque no fue solamente él, hubo otros muchos movimientos obreros, como veis aquí, pues quiso poner su grano de arena para que mejoraran las condiciones de vida de esas personas y para que en general las desigualdades profundas que había en la sociedad, pues para que se atenuaran, ¿no? Es un contexto histórico que digamos que empieza con las guerras napoleónicas, prácticamente a principios de siglo, que se mezclan un poco con el inicio también de la revolución industrial y luego el movimiento de la restauración, que como sabéis es un movimiento conservador, que lo que hace es que quiere volver de alguna manera al modo de vida anterior del absolutismo y esto da lugar a que haya muchas revoluciones por toda Europa porque digamos que se polariza, la sociedad se polariza muchísimo entre aquellos que defienden el poder establecido, la libertad para generar y para distribuir riqueza, es decir, el liberalismo, el capitalismo, digamos, más tradicional y más puro, y los obreros que empezaban a organizarse, que empezaban a formar una masa y una masa con fuerza, y entonces esto dio lugar a varias revoluciones en Europa que vosotros habéis estudiado en historia y que las tenéis ahí explicadas en el contexto histórico, en el año 817, 30, 1848, luego la Comuna de París, bueno, ya os sonará todo eso. Y a la vez, o a causa de todo esto, empezaron a surgir muchos movimientos obreros.
Eh, en concreto, lo que empezó habiendo fue movimientos antimaquinistas o que estaban en contra del maquinismo de la revolución, o sea, perdón, sí, de la revolución industrial, pues porque eso echaba a muchos obreros a la calle. El más famoso, supongo, o el que más os sonará, será el ludismo, que era un movimiento de gente que se dedicaba a destruir maquinaria, etcétera. Y bueno, aparte de esto, surgieron los socialismos utópicos. Los socialismos utópicos son unos modelos, que hay varios, que lo que propugnan es algo así como crear una sociedad aparte o un modelo de sociedad donde se viva en una especie de comunas, donde se distribuya el trabajo y haya posibilidades para una cierta igualdad. Varían, ¿no?, según el modelo que defendía cada uno de los socialistas utópicos. Esto en el contexto histórico lo tenéis un poquito explicado, desarrollado. Yo ahora no me voy a parar en ello, porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Y ya digo que esto es una parte en la que vosotros ahora mismo no tenéis necesidad de estar cogiendo apuntes, solamente escuchándome, ¿vale? Así es que nada, dejo aquí lo del contexto histórico. Decir que Marx llevó una vida muy pobretona, pues porque él malvivía, digamos, de crónicas periodísticas que escribía y de las ayudas de su amigo Engels, que es con el que escribió el Manifiesto Comunista. Y bueno, él pasó una vida dedicada al estudio, a la escritura, a la reflexión y a la lucha obrera, o a teorizar en la lucha obrera. Entonces es un hombre que tuvo una vida pues, bastante pobretona, pero que tiene una repercusión en la historia, no solo de la filosofía, sino en la historia mundial, inmensa. Es con diferencia el filósofo que vayamos a estudiar nosotros, bueno, y el que más, pienso yo, el que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad, sin duda ninguna, porque hay otros filósofos que han influido mucho en cómo vemos el mundo, en cómo se comprenden, en cómo se ha configurado, por ejemplo, la religión cristiana, ¿no?, que tiene mucho que ver Platón o Sócrates, que son cosas que yo ya os he contado, o Rousseau tiene mucho que ver en cuál es el tipo de el modelo de libertad o de ciudadanía que nos parece conveniente. Pero Marx ha influido directamente, porque a causa de Marx surgió el comunismo. Gracias a su figura y a su pensamiento, pues digamos que se estructuró teóricamente no solo el comunismo, sino también el socialismo, y esto dio lugar a, pues, a lo que vosotros habéis estudiado, que ha ocurrido en el siglo XX, que sobre todo el surgimiento de unos cuantos regímenes que siguen o persiguen el modelo que veremos luego al final del tema, de llegar primero a revolución, dictadura del proletariado y alcanzar o perseguir o imaginar o yo qué sé, una sociedad justa o comunista, ¿vale? El más importante de los países o de los momentos históricos donde esto ha sucedido es la Unión Soviética, que en su momento pues, fue un país poderosísimo. Ya sabéis que durante unos cuantos decenios el mundo estaba dividido entre el eje, digamos, pro-occidental estadounidense y el eje soviético, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Así es que, nada, no os cuento más del contexto histórico. Esto, si alguien ve este vídeo que no sea alumno mío, le pido perdón, por favor, porque esto es un poco lamentable explicar estas cosas así, pero yo quiero que seamos prácticos. Además, os voy a decir una cosa, ya que estoy, y es que este vídeo eh, os voy a explicar todo lo que os tengo que explicar, o lo que quiero explicaros, que más o menos sería lo mismo que en clase, pero tampoco os estreséis demasiado porque, visto cómo está el asunto este de la cuarentena, parece ser que os van a retrasar, ¿no? Parece ser que se va a retrasar la selectividad y todo eso. Entonces, es bastante posible que luego a la vuelta sigamos teniendo el mismo tiempo de clase disponible que íbamos a tener, o más o menos el mismo. Así es que incluso a lo mejor luego lo vuelvo a explicar en clase. O sea que no os preocupéis, que si algo no queda claro ahora, pues ya se aclarará en el futuro y ya está. Vale, vamos a empezar ya con los precedentes filosóficos. Esto sí que es importante que ya empecéis a coger apuntes, porque estos son cosas que luego vais a tener o habría que mencionar en el resto del tema. ¿De acuerdo? Esto es algo así como la introducción un poco a la filosofía de Marx. A ver, la filosofía de Marx
por un lado se nutre pues eso, defender los derechos de los obreros, de querer transformar la sociedad, porque es un hombre que piensa que la filosofía y el pensamiento tienen que servir a la transformación de la sociedad, no a la transformación de la mente de la gente o a que pensemos de una manera u otra, sino a cambiar la realidad, pero la realidad física material, ¿vale? El cómo vivimos y cómo nos organizamos. Bueno, pues aparte de eso, digo, sus raíces filosóficas están en Hegel, como en prácticamente todos los filósofos de su época. Hegel es un filósofo importantísimo, pero que nosotros, pues por motivo de lo que es este curso y lo que es el temario y todas esas cosas, pues prácticamente ni vemos. Lo único que yo voy a contar de Hegel es lo que voy a decir ahora en 10 minutos o menos, pero es un tío importantísimo, ¿vale? Es un filósofo que tiene una influencia, yo qué sé, pues parecía por lo menos y como mínimo a Hume o a Descartes, o es un hombre, un filósofo muy importante que propugnó, o sea, que defendió una teoría o una filosofía que se llama el idealismo hegeliano, o el idealismo absoluto, se le puede llamar de varias maneras, y Marx, como todos los filósofos de su época, sobre todo los alemanes, pues comenzó estudiando, por supuesto, a Hegel, porque digamos que era el hombre de moda, ¿no? En aquella época, el filósofo de moda, pero sobre todo centrándose en Feuerbach. Feuerbach pertenecía a lo que se llamaba la izquierda hegeliana, que eran filósofos eran posteriores a Hegel, que habían sido seguidores de él, pero que estaban en contra de sus teorías, que no las sabéis, entonces no puedo ir más al detalle, pero estaban en contra de sus teorías, aunque en el fondo, pues lo que ellos mismos pensaban, ¿no? Se basaba un poco en la idea principal de Hegel. Entonces, os voy a contar cuáles son las tres nociones que tienen influencia en Marx de las que creó o desarrolló Hegel en su filosofía, ¿vale? Así es que ahora estaros al loro porque os voy a explicar una cosa que es un poquito espesa. Sobre esto de la dialéctica es una cosa un poquito espesa. Así es que si tenéis que hacer algún descansito, alguna pausa o lo que sea, pues este es un buen momento. A ver, de lo que nosotros vamos a estudiar de Marx, o sea, Marx está influido de Hegel, sobre todo en el concepto de alienación y sobre todo en lo que es el idealismo hegeliano, que no es exactamente el mismo modelo de idealismo que nosotros hemos estudiado en Kant o en Platón, que hay variaciones, ¿no? Y otra cosa, la que influye mucho en Marx, pero que nosotros no vamos a estudiar por motivos que es complicado explicaros ahora, pues, y no os quiero liar más la cabeza, pero básicamente porque nosotros estudiamos a Marx desde una perspectiva que es la perspectiva del materialismo histórico. Sin embargo, otra gente estudia a Marx, o en otras ocasiones se le puede estudiar también, o se llama a su teoría materialismo dialéctico. Nosotros, como lo vemos desde esta perspectiva, que es la que nos marca el currículo, pues no tenemos que darle muchas vueltas al tema del materialismo dialéctico. Pero sí es importante que sepáis y que conozcáis qué es la dialéctica hegeliana. Creo que el año pasado en primero la comenté brevemente en algún tema, o leímos un texto, creo recordar, que la describió, hablaba de ella, pero bueno, os la voy a explicar otra vez. Después de explicar lo que es la dialéctica hegeliana, muy brevemente os diré qué es el idealismo en contra del cual está Marx y qué es la alienación, que es que para entenderlo hay que ver lo que es la dialéctica, qué es la alienación, que es un concepto, una noción que Marx toma de Hegel, ¿vale? Bueno, a ver, la dialéctica hegeliana o la dialéctica de Hegel, esto es un esquema que he pillado por ahí de internet, pero que está al nivel que vosotros requerís, pues está bien, ¿vale? A ver, Hegel piensa lo siguiente. Hegel parte de una idea que es un poco especial, que es que en toda la realidad está lo racional. Él dice,
todo lo real es racional y todo lo racional es real. Él piensa que todo lo que acontece en todos los ámbitos de la existencia, en la historia del ser humano, en la naturaleza, en el desarrollo de la filosofía, de las artes, en la comprensión del mundo que tenemos los seres humanos, en la ciencia, en todas las cosas, hay una tendencia hacia adelante, ¿no? Hacia adelante en forma dialéctica. ¿Qué quiere decir en forma dialéctica? Pues en forma de transformación. Es un poco como lo que decía Heráclito, pero siguiendo una línea racional. Este movimiento de la realidad hacia adelante en una forma de transformación o de autotransformación es lo que él llamaba más o menos el espíritu, que estos son conceptos de verdad complejísimos. Si leyerais a Hegel daríais cuenta de lo complicado que es. Pero bueno, yo intento simplificarlo todo lo que pueda, ¿no? Y lo que él dice es que hay una noción, que es esto, la idea absoluta o lo absoluto, que tiende a desarrollarse, repito, hacia adelante en forma dialéctica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la regla fundamental de transformación de todo lo que hay, de todo lo real, es la dialéctica. Y la dialéctica es simplemente, porque esto sí que es como sencillo, es que todo lo que hay, todo lo que es real, es de una determinada manera, y a este momento se le llama tesis, o a este punto se le llama tesis, aunque Hegel no lo llama así, pero bueno, para simplificar vamos a llamarlo tesis, y en un momento dado es negado. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo, deja de ser lo que es. Eso es la negación. Deja de ser lo que es y se objetiva, se convierte de alguna manera en otra cosa. Esa otra cosa, que es otra cosa nueva, que no es ni lo que había, ni la negación de lo que había, eso es la síntesis. Un ejemplo que se pone siempre, que se entiende muy sencillito, es pues la bellota. La bellota es la tesis, el desaparecer la bellota, pues porque se rompe y porque empieza a brotar, es la antítesis, y la síntesis sería la encina o la planta, ¿vale? Entonces, con esto se entiende muy sencillito. Es una regla básica de la realidad que siempre es la misma y que por eso es racional y que es un proceso que podemos, según Hegel, podemos encontrar en todo lo que hay. De hecho, yo siempre digo que si pensáis, por ejemplo, en vuestros libros de literatura o de historia, nosotros siempre explicamos la historia o la literatura de esta forma. Pensad, hay una escuela literaria que es lo que le gusta a todo el mundo y es la tendencia que le gusta a todo el mundo. Vamos a decir, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Que tiene además que ver con Hegel, pero bueno, eso es otra. Por ejemplo, a todo el mundo le interesa, ay, qué romántico, sentimientos, no sé qué. Pero de pronto eso deja de gustar o deja de interesar o sucede algo en la sociedad que hace que eso ya se vea como viejo, como pasado, y se cree que eso hay que sustituirlo pues por reflejar la realidad tal y como es, con cierta frialdad. Y entonces surgen el realismo y el naturalismo, por ejemplo. Pues veis como en la historia de la literatura se ve este mismo proceso que veíamos en la semilla y en la planta. Y eso es la dialéctica, ¿vale? Marx piensa que esto mismo ocurre con la historia, pero o sea, con la historia y con la economía. Pero como ya os digo que nosotros no lo vamos a ver desde esa perspectiva, pues ahí lo dejamos. Bien, de esta dialéctica, de este proceso dialéctico, hay una cosa que sí no nos interesa, que es esto que he dicho yo, que es la antítesis. La antítesis es la negación de lo que algo es. O sea, todo para transformarse, para llegar a ser otra cosa, tiene que dejar de ser lo que es y objetivarse en otra cosa. ¿Vale? Es decir, tiene que dejar de ser y empezar a ser otra cosa. Ese pasar de ser uno mismo a ser otro, igual que vosotros, para ser estudiantes universitarios, tenéis que dejar de ser bachilleres, porque si no, no podéis dar el paso. Bachiller, deja de ser bachiller, universitario. Pues es necesario que os neguéis, o sea, que se niegue vuestra condición de bachiller. Ese negarse, ese dejar de ser lo que es, eso Hegel le llama alienarse. Y ese es el concepto de alienación, que luego explicaré lo que quiere decir para Marx,
y que es súper importante y que es un tema además que se os puede preguntar tal cual en un examen o en la EBAU o lo que sea. La alienación económica, la alienación ideológica, que luego lo explicaré, pero que eso, que sepáis que es un concepto muy importante y que proviene de aquí, que es de esto que acabo de contar. Y luego, por otra parte, Hegel es idealista. ¿A qué se refiere eso? Pues a lo que acabo de contar antes, al hecho de que él piensa que toda la realidad responde a una racionalidad. Es decir, que hay un tipo de razón o de normatividad o de manera en la que tienen que darse las cosas, que es la dialéctica, más o menos, el principio de la dialéctica, o lo que hay debajo de eso, que hace que el mundo sea como es. O sea, la realidad obedece a una cierta razón, a una cierta idea. En ese sentido, Hegel es idealista. Y su filosofía además se llama idealismo hegeliano. Pues bien, Marx está en contra de eso. Marx es materialista. Su filosofía se llama el materialismo histórico. Entonces, él construye su noción de materialismo en contra de la noción de idealismo de Hegel. ¿De dónde saca él su noción de materialismo? ¿O por qué Marx es materialista? Bueno, pues Marx, aunque él transforma un poco lo que piensa Feuerbach, pero Marx se nutre o empieza a reflexionar a partir de lo que dice Feuerbach, que como he dicho era un hombre que pertenecía a lo que se llamaba la izquierda hegeliana, que eran esos que estaban en contra de las teorías tradicionales de Hegel. ¿Vale? Feuerbach. Bueno, vamos con Feuerbach. Feuerbach es un filósofo que nosotros solamente vamos a ver ahora, entonces vamos a hablar de él, os voy a hablar de muy poquito, pero sí es importante mencionarlo porque es una influencia muy importante para Marx, ¿vale? Y además es un filósofo que, como siempre, pues no hablamos casi de él, pero tiene mucha importancia. Vale, de Feuerbach, que era uno de los de la izquierda hegeliana, es decir, de la generación de después de Hegel, que estaban un poco en contra de sus teorías, por motivos que ahora no voy a explicar, pues Feuerbach es el principal defensor en esta época del materialismo filosófico. El materialismo en general en filosofía es la idea o la noción de que lo que rige la realidad o lo que hace que las cosas sean como son o lo que determina cómo es el mundo, lo podéis expresar de muchas maneras, es lo físico, lo material, y no las ideas o algún tipo de razón o de espíritu universal que esté por debajo, como pensaba, por ejemplo, Hegel, que era idealista en ese sentido, o como pensaba, por ejemplo, Heráclito, si os acordáis. Vale, Feuerbach es, además de eso, de ser materialista, que luego veremos qué significa el materialismo para Marx, no voy a enrollarme con eso, es muy importante porque es el primer filósofo, digamos, abiertamente importante, abiertamente ateo, y que critica el cristianismo y está en contra del cristianismo porque dice que el cristianismo, y esto saldrá luego también en Nietzsche, es un poco una herramienta para esclavizar a la gente. Es decir, lo que hemos hecho al crear al Dios del cristianismo es crear a un ser que tiene todas las cualidades que a nosotros nos gustaría tener o que no llegamos a tener y adoramos a eso. O sea, adoramos aquello que no podemos llegar a ser o que no nos vemos capaces de ser. Y lo que hacemos es que es como que nos abandonamos a nosotros mismos y nos conformamos con ser como somos, ¿no? Tengo aquí un cuadro que lo tenéis aquí en la presentación que vais a ver, que vais a tener, que esto lo he encontrado por ahí y la verdad es que es bastante útil para vosotros. Es un cuadro que compara las críticas a la religión de Feuerbach, de Marx, y aquí está la de Nietzsche, que ya la veremos en su momento, en el próximo vídeo seguramente, pero que está bien que os acordéis de ella y que os guardéis esta página, os apuntéis que está por ahí, porque os sirve para estudiar, porque se os puede pedir para comparar, sobre todo en la BAU, o los puedo pedir yo, comparar el concepto, la crítica a la religión de varios filósofos. Entonces, la de Nietzsche, digamos, la guardamos por aquí, ya la contaré. La de Freud, pues está bien leérsela, nunca está de más el conocimiento, aunque a vosotros no entra en vuestro temario. Y vamos a ver un poquito, muy poquito, comparar lo de Feuerbach y lo de Marx, ¿vale? Marx realmente lo que hace es coger la idea de Feuerbach, que es lo que yo os he explicado, que Dios es una proyección del hombre, luego ya vosotros tranquilamente podéis dar la pausa y leer esto,
que es sencillo de entender, yo no voy a pararme, pero lo lleva más allá. Es decir, Marx, luego explicaré cuando explique la alienación, que lo que dice es que la religión, él proclama la idea esta de que es el opio del pueblo, que es una frase que vosotros habréis escuchado alguna vez, y lo que quiere decir es que la religión para lo que está o para lo que sirve es para adormecernos. El opio era una droga, o es una droga con la que la gente se quedaba ahí como soba, era un opiáceo, claro, es parecido a la heroína. Entonces la gente se iba a los fumaderos de opio pues para evadirse de la realidad y estar ahí como en un sueño durante muchas horas o días, ¿no? Pues eso es lo que dice Marx que hace la religión con la gente. Le sirve para olvidar que son explotados, que son infelices y que mantienen unas relaciones entre sí que no son naturales porque se rigen pues, por unos principios y unos valores que emanan de quien tiene el poder, ¿no? Quien tiene el poder tiene varias instituciones a su servicio, entre ellas la iglesia o las iglesias de cada religión, y lo que hacen es emitir y generar una ideología, es decir, un pensamiento que nos amansa y nos tiene ahí como acobardados, como callados, como conformes, ¿vale? Y la gente, digamos que casi que se es feliz, entre comillas, o es realizada sufriendo porque cree que eso es lo que tiene que ser. Y eso, según Marx, pues obviamente está fatal. Y él lo critica, luego lo volveré a explicar, así es que no me enrollo ahora con esto. Pero que sepáis que esa idea, esa crítica a la religión de Marx, tiene su origen en la idea de Feuerbach de que Dios es una proyección que hemos creado nosotros del hombre. ¿Vale? Bueno, y con esto se acaba ya lo que es la introducción, lo que son un poco los precedentes y el contexto histórico. Esto es un buen momento pues para hacer una pausa, para dejarlo aquí y si queréis, pues en otro rato seguir, porque ya vamos a empezar con la teoría puramente de Marx, ¿vale? Vamos a ver el materialismo histórico, luego el humanismo marxista y por último el paso hasta, bueno, el paso del capitalismo al comunismo, ¿de acuerdo? Pues nada, una pausita y sigo.